Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Marco Antonio Puerta y les damos la bienvenida a esta charla virtual organizada por AptiTrades, que siempre está muy dispuesto a participar, a colaborar, a contribuir con la cultura financiera para que nosotros podamos conocer cómo funcionan los mercados y de esta manera pues les damos la bienvenida, les repito, a esta charla virtual, para lo cual les pido por favor si me pueden confirmar si el audio se escucha de manera correcta. ¿Qué tal? Francisco, Fernando, Oscar, Alfonso, muy buenas noches. A todos los que están presentes en la sala, muy buenas noches. Bienvenidos desde todas partes del Perú y Latinoamérica a esta charla virtual y les damos la bienvenida a las personas que se van uniendo a nuestra sala. Y como les repito, organizada esta charla por AptiTrades, que es un broker online que viene funcionando desde el año 2001 y que viene contribuyendo con la formación de todos nosotros para participar de la manera correcta en los mercados financieros. Además, AptiTrades viene participando como broker, es decir, como intermediario para que nosotros podamos comprar, podamos invertir en diversos instrumentos financieros, llámese en el mercado de divisas, llámese commodities, llámese CFDs, en fin. Y la trayectoria de AptiTrades, pues desde hace ya prácticamente 16, 17 años, es de lo mejor. De tal manera que nosotros podemos invertir de la mejor manera a través de este intermediario y nosotros podemos comunicarnos y abrir una cuenta demo y también una cuenta real para invertir en los mercados financieros. Muy bien, se escucha bien todo, perfecto, muy bien. Para el día de hoy habíamos anunciado la realización de una charla virtual relacionada con las oportunidades de inversión con velas Hammer o llamadas también velas tipo martillo. Así que me gustaría también saber si todos estamos empezando de cero o todos, digamos, ya tenemos cierto nivel de conocimiento. Mientras me van respondiendo, les voy mostrando la página de AptiTrades, a través de la cual ustedes pueden visualizar, en este caso, las charlas virtuales que tenemos anunciada para el día de hoy, pero también donde pueden revisar charlas virtuales ya realizadas a través del menú que aparece aquí, ¿no? Consultorio bursátil, capacitación individual, seminarios, webinarios, las cuentas que pueden abrir ustedes, ya sea una demo gratuita o si no una cuenta real, las plataformas, hay MetaTrader 4, MetaTrader 5, en fin, y todos los mercados en los cuales nosotros podemos participar. Bien, experiencia media me dice por acá en demos. Bueno, el resto no me comenta, pero de todas maneras nosotros vamos a empezar comentándoles un poquito, como un preámbulo, lo que nos ayuda a nosotros a invertir es el análisis técnico, ¿no? Entre otras cosas, el análisis técnico es el estudio del mercado pasado y presente para tratar de predecir lo que puede suceder en el futuro con los precios de los diversos instrumentos financieros, ¿verdad? Y cuáles son esas herramientas de las cuales nosotros disponemos para hacer nuestro análisis técnico. A ver si alguno ya tiene experiencia, al menos mediana o pequeña, o si no, por conocimientos básicos, en qué se basa el análisis técnico para que nosotros podamos hacer nuestro análisis, nuestra deducción de cuál es el mejor precio para saber cuándo comprar y también cuándo vender. A ver, ¿qué me dicen? Denis, Fernando, Alfonso, Lucho, Francisco. ¿Cuál es esa herramienta del análisis técnico en la cual nos basamos para hacer nuestro análisis? En los gráficos, ¿verdad? En los gráficos. A ver, por acá me escribe Francisco. Nosotros podemos hacer lectura de los precios a través
de los gráficos. Muy bien. Y hay varios tipos de gráficos para esto. Hay gráficos de líneas, hay gráficos de barras y hay gráficos de velas japonesas. Este es el caso de un gráfico a base de líneas. Pero ¿cómo se forman estas líneas? Es muy sencillo. A través de los puntos, a través de puntos que representan al precio de cierre. Los precios de cierre son aquellos que representan al último precio de cada día y se representa a través de un punto. El conjunto de puntos, o sea, el conjunto de precios de cierre, se van uniendo entre sí de tal manera que va formando poco a poco lo que vemos acá en la pantalla, que es la línea. Entonces, la línea en los gráficos representan a los precios de cierre que están dibujados punto a punto hasta que de tal manera que cuando están unidos se van formando las líneas. En este caso tenemos el gráfico de barras, que es un gráfico más elaborado, donde ya podemos ver precios de apertura, es decir, precio de inicio y precios de cierre. Pero además de ello tenemos el precio máximo y el precio mínimo. Las barras rojas representan a jornadas o sesiones donde el precio ha empezado arriba y terminado abajo, y las barras negras son aquellas que representan a sesiones positivas, es decir, se ha iniciado abajo el precio y ha terminado arriba el instrumento financiero, ¿verdad? Bien, y luego tenemos pues lo que son los gráficos con velas japonesas y que se representan de esta manera, con velas blancas, con velas negras. Las velas blancas, que también pueden ser verdes, representan a las sesiones o días o periodos de subida, es decir, se iniciaron a un precio determinado y terminaron la jornada en un precio mayor. Las velas negras, que también podrían ser rojas, significa que los precios empezaron a un determinado precio, pero terminaron a un precio inferior, es decir, terminaron de manera negativa, ¿sí? Entonces vemos acá el conjunto de velas, cómo podríamos ver los precios. Si desmenuzamos o entramos en detalle cómo está conformada una vela, nosotros podríamos señalar lo siguiente: que la vela está formada pues por un cuadrilátero, no necesariamente un rectángulo, podría ser un cuadrado, o puede ser, como lo estamos viendo acá, un rectángulo. Pueden ser, en este caso, como estamos mostrando en la pantalla, una vela blanca, que es, en este caso, una vela blanca, donde el precio de apertura, es decir, el precio de inicio de la sesión, es $1, solo a manera de ejemplo. Luego tenemos el precio de cierre, es decir, el precio final de la jornada, a $1.10. Pero durante el día el precio puede haber subido hasta $1.16 y haber tenido una caída de hasta 94 céntimos de dólar. Es decir, empezó el día a $1, se cayó hasta 94, subió a un máximo de 1.16 y finalmente terminó a 1.10, ¿sí? El cuerpo de la vela es el cuadrilátero. Las mechas son las sombras que aparecen tanto en la parte inferior del cuadrilátero como en la parte superior del cuadrilátero y que representan al precio mínimo y al precio máximo respectivamente. Bien, este es el caso de una vela blanca o vela verde, porque empezó abajo y terminó arriba. Pero también tenemos el caso de una vela negra, donde el precio de apertura, es decir, el precio de inicio de la sesión, empieza arriba y termina abajo. En este caso, a manera de ejemplo, empezó a 1.10 y terminó a $1.
Tuvo un máximo igual, las mechas de arriba y las mechas de abajo representan igual el precio máximo de la sesión durante la sesión y el precio mínimo hasta el cual llegó a caer durante la sesión el precio de este instrumento financiero. Cuando hablo de instrumento financiero me refiero a acciones, me refiero a una divisa, me refiero al oro, al petróleo, al café, en fin, todo eso, a todo eso me refiero con instrumento financiero. Ahora, otro detalle, la vela no solamente puede estar representando a un día, como lo he mencionado en un comienzo, sino que también puede representar a un minuto, a 5 minutos, a 15 minutos, a 30 minutos, a una hora, 4 horas, a un día, a una semana, a un mes. En ese caso, si nosotros, por ejemplo, estamos hablando de una vela de un minuto, el minuto, digamos a las 9 de la mañana, empezó a 1:10, a las 9 y 10 segundos se fue hasta 1:16, a las 9 y 15 segundos, por ejemplo, se fue hasta 94 céntimos, y a las 9 y 1 minuto cerró en $1. A partir de las 9 y 1 minuto se forma otra vela, ¿no? Entonces, de esa manera, ahora si estamos hablando de una vela semanal, podríamos decir que el lunes, a partir de cuando se inicia la sesión, digamos 8:30 de la mañana, es $1.10, ¿sí? Pero durante los días que vienen, porque la semana tiene varios días, se fue durante la semana, digamos el día miércoles llegó hasta 1:16, el día jueves bajó hasta 94 céntimos y el día viernes, cerrando la semana, terminó en $1. Entonces esta vela representa a una semana. Hasta ahí, por favor, quisiera saber si todo está claro. Si hay alguna consulta durante la sesión, por favor, me la hacen saber. No hay ningún problema, yo estoy gustoso de poder responder todas las consultas y no necesariamente para el final, sino durante el desarrollo del webinar. ¿Todo bien? A ver, yo les pregunto acá, en esta vela blanca, ¿cuál sería el precio de apertura? Aquí, ¿cuál sería el precio de apertura? Precio de inicio, digamos si estamos hablando de una vela diaria. El día empezó con el precio de, a ver, Lucho me dice acá 2.13, Estefano 2.13, John 2.13, Francisco 2.25, Carmen 2.13, Fernando 2.13, Francisco, ya se corrigió Francisco, me dice 2.13, Denis 2.13, Martín me dice depende. A ver, Martín, ahí sí nos explicas, depende de qué. Claro, acá la idea de la vela es a qué precio se inicia y a qué precio termina. Si estamos viendo una vela blanca como esta, significa que es alcista, es decir, que empezó abajo y terminó arriba. Por lo tanto, la parte de abajo de la vela, la base de la vela, está representando el precio de inicio, que sería 2.13, y el precio de cierre sería ¿cuánto? 2.25, ¿verdad? 2.25. ¿Y cuál sería el precio mínimo? El peor precio al que cayó durante la sesión, ¿cuál sería? 207, 207, 207, muy bien. ¿Y el precio máximo? $2.34, ¿no? Excelente. Entonces, estamos entendiendo la perfección. Muy bien. Acá, por ejemplo, tenemos otra figura. Acá
no hay mecha en la parte superior. Acá, ¿cuál es el precio de cierre? 2.25. Muy bien. ¿Y el precio máximo cuánto es? Igual, 2.25, ¿verdad? Igual, 2.25. Muy bien. En este caso, esta es otra vela. No hay mecha en la parte inferior. ¿Cuál es el precio de apertura? 2.13, 2.13, 2.13. Muy bien. ¿Y el precio mínimo, señores, cuál es? 2.13. Muy bien. 2.13. 2.13. Perfecto. En este caso, ¿qué ha sucedido? No hay un cuadrilátero en esta vela. ¿Qué ha sucedido acá? Lo que ha sucedido, a ver si alguien me puede comentar. Di Stefano me dice se mantuvo. A ver qué dice el resto. ¿Qué ha sucedido en esta vela? ¿Por qué no hay un cuadrilátero? Di Stefano me dice se mantuvo el precio de apertura y el precio de cierre. Alfonso me dice ha cerrado al mismo precio que abrió. Muy bien. Carmen me dice indecisión. Francisco me dice apertura igual al cierre. Fernando, los precios de apertura y cierre son iguales. Martín, el precio de apertura y cierre son iguales. Perfecto. Todas sus apreciaciones son exactas. Y Carmen también, o sea, ya Carmen nos da una apreciación ya de interpretación del mercado. No solamente nos dice que empezó y terminó al mismo precio, sino que significa, connota esta vela un sentimiento de indecisión del mercado, ¿verdad? No se sabe para dónde va. Entonces empezó a 2.25, bajó hasta 2.07, subió hasta 2.34 y finalmente terminó donde empezó, es decir, a 2.25. Muy bien. Y en el caso de esta vela, ¿cuál es el precio de apertura? A ver, ¿cuál es el precio de apertura acá? 5.48. Muy bien. 5.48. ¿El precio de cierre cuál es? 5.31. Excelente. ¿Precio máximo? 5.62. ¿Y el precio mínimo? 5.17. Excelente. Di Stefano, John, Alfonso, Fernando. Muy bien. Excelente. Entonces, una vez que ya hemos estado identificando e interpretando también un poquito lo que nos muestran las velas, vamos ahora a identificar lo que vendrían a ser los soportes o pisos dentro de los gráficos que estamos tratando, ¿no? Y los soportes vienen a ser los puntos inferiores o los picos inferiores que muestran los gráficos, ya sea en periodos pequeños, medianos o largos. El comportamiento bajista del precio vencido por el poder alcista. Las caídas se realizan u obedecen a ciertas fuerzas, al igual que las subidas por otras fuerzas. ¿Ustedes tienen idea de por qué los precios, ya sean de las acciones, del oro, del petróleo, de la plata, cualquier otro instrumento, por qué los precios de estos instrumentos
suben y bajan? ¿Por qué creen ustedes? ¿Tienen alguna idea por qué suben y bajan los precios? A ver, Luchito nos respondió por ahí. Oferta y demanda, Alfonso, oferta y demanda, Carmen, oferta y demanda, Di Stefano, especulaciones, especulación, muy bien. Hay varios motivos, pero todos confluyen en que obedecen a la oferta y la demanda. Muy bien. Los precios caen cuando hay más fuerza de oferta que demanda, porque más quieren vender que aquellos que quieren comprar. Y los precios suben cuando hay más demanda que oferta. Por lo tanto, en esos momentos se producen los vaivenes. Ahí es donde se producen los vaivenes. Y en esas subidas y bajadas hay picos inferiores. Y vemos estos puntos de abajo que se constituyen en los soportes, ¿no? En esta línea, en estos picos de abajo, ¿sí? La acción cae y se convierten en pisos, ¿sí? Y si los trazamos con una línea, vamos a darnos cuenta de que es un nivel al cual viene cayendo de manera repetitiva el precio de la acción o del instrumento financiero con el cual trabajemos. Entonces, a eso lo podemos denominar piso o, si no, soporte. Entonces aquí, por ejemplo, también vemos el comportamiento de este instrumento financiero a través de velas, ¿no? El vaivén, la subida y la bajada, el oscilamiento de las velas que van formando el comportamiento o van mostrando o representando el comportamiento del instrumento financiero. Pero veamos acá, donde el precio cae a este nivel, ¿sí? Y vuelve a caer a este nivel y luego viene el rebote. ¿Qué significa esto? Que las acciones o el instrumento financiero en el cual invertimos puede caer a cierto nivel, como ha sucedido aquí, luego rebota y vuelve a caer a este mismo punto, pero las personas, los inversionistas, como ya saben que ahí en ese punto anteriormente ha rebotado, pues en este segundo punto la gente tiene cierto cuidado para esperar de manera paciente a que el precio caiga a ese nivel para generar demanda, para comprar, para invertir en ese punto. Por lo tanto, esto se convierte en un soporte interesante o piso, ¿verdad? Eso es importante, ¿no? El precio cae, acá hay un piso, pero cuando ya se repite, veamos que el precio sube y se aproxima al mismo nivel donde estuvo anteriormente, la gente, las personas, los inversionistas, los traders, ya se interesan por volver, digamos, por esperar pacientemente ese mismo nivel, ese mismo punto, ese mismo precio, para tratar de comprar a ese nivel. Esto vendría a ser el piso o soporte, ¿verdad? Por acá yo me dice, esa vela roja indicaba que había rebote. Claro, indicaba que había rebote. Así es. Ahora, si nosotros vamos un poquito más atrás, dentro de este gráfico, nosotros podemos ver que acá, esta misma línea azul, en la primera mitad del gráfico, hace de techo o de resistencia, ¿sí? Los pisos son lo que llamamos soportes y los techos son lo que llamamos resistencias. En la primera mitad de este gráfico, hacia la izquierda, vemos que esta línea azul está cumpliendo un papel de resistencia o techo, porque el precio viene subiendo, rebota en esa línea azul, baja, zigzaguea y luego vuelve a ese punto azul y nuevamente se cae, ¿verdad? Entonces acá este nivel
donde está la línea azul en esta primera mitad del gráfico, vendría a ser contrario a lo que hemos explicado, porque la gente está esperando ese nivel para salir a vender, para salir a ofrecer, a ofertar. Por lo tanto, la oferta es mayor que la demanda y los precios empiezan a caer. Sube hasta ese nivel y luego el precio baja. Sube hasta ese nivel y luego los precios hacia abajo, ¿sí? Pero luego vemos que el precio nuevamente sube y no cae, no va hacia abajo, sino que atraviesa la línea azul y se va más arriba. En ese momento, esa línea azul deja de ser techo para convertirse en piso, deja de ser resistencia para convertirse en soporte. Entonces ahora cuando sube el precio, a la hora de caer, corrige hasta el nivel azul, es decir, hasta lo que era antes la resistencia, y luego rebota para caer nuevamente hasta lo que antiguamente era resistencia, pero ahora es soporte, ¿sí? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Lucho me dice, ¿cuándo un piso se vuelve techo? Bueno, en este caso habíamos hablado de que un techo se vuelve piso. Es decir, cuando el techo es roto por el precio, ahora ese techo se convierte en piso porque sobre esa línea rebota, ¿sí? Cuando el techo, que no puede ser superado por el precio, se mantiene como tal, esa resistencia o techo sigue siendo un nivel firme, sólido. Pero cuando el precio lo rompe, como en este caso, esta vela verde lo rompe, eso que era techo se convierte en piso porque ahora el papel, la figura es a la inversa. El precio cuando cae, cuando corrige, no corrige más allá de ese nivel, solamente hasta esa línea azul. Lo que antes era techo, ahora se convierte en piso para los precios. Bien. Entonces, ahora tenemos esta figura, esta vela, llamada martillo o hammer. Y el martillo simplemente nos muestra que puede ser de color blanco, puede ser de color negro. A ver, Lucho me dice, ¿y cómo se fija la línea de piso? Ah, muy bien, la línea de piso se fija uniendo los picos inferiores entre sí. O sea, trazas una línea entre el pico, perdón, los picos superiores entre sí. Pico superior, baja, nuevamente sube, acá hay otro pico, entonces tú trazas una línea ahí, ¿sí? Trazas una línea, tratando de unir los precios, los picos entre sí. No siempre vas a pasar pues justo por el vértice entre todos los, si hay más de dos picos, no vas a pasar justo por el vértice, pero al menos de manera muy aproximada puedes trazar una línea que una todos esos puntos entre sí, ¿sí? Y cuando tú trazas esta línea y la proyectas hacia la derecha, vas a tener ya una línea de soporte. Lo que antes era resistencia, ahora se convierte en soporte. Bien, retomando lo que decíamos, el martillo o hammer se caracteriza porque la cabeza es relativamente pequeña y tiene una cola inferior larga, que por lo menos es el doble de lo que tiene como tamaño la cabeza de la vela.
Es más, puede no haber, como en el caso de la vela blanca, puede no haber una mecha superior y solamente que haya la línea inferior. O puede haber una línea superior, una mecha sobre la cabeza de la vela, pero corta, una mecha pequeña, ¿no? Y puede ser blanca o puede ser negra. Ya sabemos que si es blanca, el precio de apertura estuvo aquí en la parte de abajo y terminó acá arriba. Y en caso de la vela negra, el precio de apertura estuvo acá arriba y el precio de cierre estuvo acá abajo. Entonces, el martillo puede tener cualquiera de las dos características, de color blanco o que sea vela negra, ¿sí? Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Al igual que lo que estamos viendo acá, que es el doji libélula, ¿no? Acá el doji libélula, como hemos visto en un ejercicio, ¿no? El precio de apertura y el precio de cierre es el mismo. Lo que caracteriza también en este tipo de vela es que tiene un precio máximo que va por encima de esta línea horizontal y un precio mínimo hacia abajo. Pero el doji libélula tiene esta línea horizontal, es decir, precio de apertura y precio de cierre al mismo tiempo, ¿sí? En la parte superior de la vela. No está a la mitad ni está en la parte de abajo, sino en la parte superior, que puede ser muy cerca de la punta o puede ser en la misma punta, como aparece en la segunda vela. Entonces tengamos en cuenta tanto al martillo como al doji libélula. ¿Y por qué son interesantes estas velas? Porque cuando aparecen en los niveles de soporte, a nosotros nos pueden estar indicando una señal de que es momento de invertir, especialmente haciendo la operación de compra, ¿no? Cuando aparece una vela, ya sea blanca o negra, pero que sea martillo, en los niveles de soporte, ¿sí? Son señales de compra y por lo tanto nosotros debemos ahí en ese momento abrir los ojos. Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos nosotros cómo el precio va cayendo, cae más, llega al nivel de soporte, pero se forma una mecha. Significa que el precio ha caído hasta ese nivel para luego recuperarse y terminar en la parte de arriba, por la parte de la cabeza. Es decir, que el precio va cayendo, el precio se cae más, el mercado está pesimista, el mercado vende, hay más oferta que demanda, le dan la estocada, es decir, se pone terriblemente negativo el mercado, pero finalmente el mercado reacciona. Los inversionistas o traders se dan cuenta que el precio está barato y reaccionan generando demanda y termina el precio en la zona de arriba, en la zona de soporte. Entonces, esta vela tipo martillo nos da a nosotros la señal de que es un momento de comprar. Igual, si no aparece esta vela tipo martillo, pero aparece el doji libélula en esta zona de soporte, igualmente es un momento que nos está señalando la vela que es un momento para comprar. Ahora, no se compra exactamente en esa vela, sino en la siguiente, cuando ya empieza el rebote, para tener la seguridad de que está iniciándose la nueva tendencia. Hay una nueva tendencia, un cambio de tendencia. Alfonso me dice, estamos hablando entonces en tendencia bajista, sería un cambio de tendencia. Es un cambio de tendencia. Ahora depende también del tiempo, del periodo en el cual estamos trabajando. Si hacemos un trading, digamos, de periodo corto, estamos viendo velas de 1 minuto o de 5 minutos y estamos trabajando con un gráfico pues de un mes o quizás menos, de una semana, entonces estamos haciendo trading con cambios de tendencia en el corto plazo. Si estamos trabajando en acciones, en bolsa,
en periodos de medianos plazos, entonces estaríamos viendo gráficos de por lo menos 6 meses, un año, y las velas pueden ser diarias o incluso semanales. Entonces estaríamos hablando tanto para un periodo pequeño como un periodo mayor de cambios de tendencia, ¿no? Entonces, a partir de la segunda vela ya podemos entrar a comprar, de manera que nosotros tendríamos la seguridad de que estamos entrando en el rebote. A ver, por acá hay otra pregunta. ¿Esto se puede hacer con divisas por minutos? ¿Cuántos pips? Claro, esto se puede hacer con divisas para cualquier instrumento financiero. Recordemos que el análisis técnico, las velas, las líneas, las barras, se aplican para cualquier instrumento financiero, no solamente para acciones o solamente para divisas, sino para cualquier instrumento financiero en el cual nosotros estemos invirtiendo. La cantidad de pips o de subida o de rebote depende también del nivel del techo o de la resistencia próxima que tengamos como referencia dentro del gráfico. Si nosotros tenemos un techo o una resistencia a cierto nivel, pues eso va a ser nuestro referente para cuando se inicie el rebote o cambio de tendencia, para poner nuestra orden de salida en referencia a ese precio que estuvo marcando la resistencia anteriormente. Ahora me dice Alfonso, si el martillo fuera negativo, ¿valdría como señal? Sí. Acá como señal sirve la vela blanca, la vela negra, martillos ambos, martillo negro, martillo blanco o la libélula, ¿sí? Cualquiera de estas alternativas funciona en los niveles de soporte. Ojo, siempre les digo que estas son señales, son pautas, son indicadores. No quiere decir que del 100% del total de situaciones que se nos presente se va a cumplir, pero sí en la mayoría de los casos, podríamos decir pues un 90%, ¿no? Por eso es que nosotros incluso no entramos en la vela, no entramos a comprar en la vela martillo, nosotros entramos a comprar ya cuando se inicia el rebote, es decir, a partir de la segunda vela, o incluso hay aquellas personas que ya incluso entran en la tercera vela. A ver, ¿qué me dicen acá? Francisco me dice, ¿es válida para temporalidad de 5, 15 o 30 minutos? Sí, como les decía, depende del sistema en el cual estemos trabajando. Si es trading, para lo cual estaríamos utilizando velas de 5, de 15, de 30 minutos, o si estamos hablando ya de medianos plazos, para lo cual estaríamos utilizando velas diarias, e incluso hay aquellos que utilizan velas semanales para ver más que todo acciones propiamente dichas, y siempre en soportes y resistencias. En este caso estamos hablando básicamente de soportes, vela tipo martillo blanca, martillo negro o libélula en niveles de soportes, Di Stefano me dice por acá, mi asesor de la sociedad agente de bolsa me dijo que el análisis técnico no funciona en la Bolsa de Valores de Lima, sí en la de Nueva York. ¿Es cierto esta afirmación? El sustento de esta hipótesis debido al bajo flujo de operaciones en el mercado local. Yo digo lo siguiente, un mercado como el de Estados Unidos, de acciones, lógicamente, es sumamente líquido y por lo tanto no hay vuelta que darle, se puede aplicar el análisis técnico. Un mercado que tiene poca liquidez en relación, si lo comparamos por ejemplo con el mercado americano, como el mercado de Lima,
efectivamente no hay tantas operaciones como en el mercado americano, pero para mí es falso que no se puede aplicar el análisis técnico, porque desde el momento en que una acción o un instrumento financiero cotiza, sí se puede aplicar el análisis técnico, sea con poca liquidez, con mediana o con mucha, sí se puede hacer análisis técnico. ¿Cuál es tu referente de una acción en el mercado local, digamos en un tiempo pasado? Hay un techo, hay un piso, se puede formar líneas, se pueden trazar líneas, se pueden formar velas, hay gaps que son huecos, sí se puede aplicar el análisis técnico. Es más, yo lo hago, yo aplico. Es mi opinión. Si su asesor no lo aplica, no puede, o quizás no tenga la capacidad, pues quizás sea su limitación, o quizás su forma de analizar sea en base al análisis fundamental, o no lo sé, quizás sea otro método, pero yo sí digo categóricamente que el análisis técnico se puede aplicar en cualquier mercado, salvo que el instrumento financiero en el cual quiere invertir pues nunca cotice. En ese caso no, pero si cotiza, hay un precio máximo histórico, mínimo, que son referentes y a través de los cuales nosotros podemos formar gráficos. Alfonso me dice solo soportes, entonces, exactamente. John me dice, reviso la información de una acción de la Bolsa de Valores de Lima, Morococha, y la vela ha sido alcista. Estos meses, esta tendencia puede seguir, ¿cuál sería su techo? Bueno, saliéndonos un poco de lo que estamos acá hablando y yendo a un poquito cosas más concretas, yo te diría, John, que si tú revisas justamente el análisis técnico de este valor, te vas a dar cuenta que su pico fue, si no me equivoco, 2.45, hace 2 meses me parece, 2.45, ¿sí? Entonces, el precio cayó hasta 1.60 y se ha recuperado llegando a 2.45, 2.50, rompió el techo, ¿sí? O sea, rompió esa resistencia y hoy está en 2.70. Y hoy está en 2.70. ¿Qué significa eso? Que la fuerza de la demanda fue mayor que de la oferta y por lo tanto ese piso o resistencia, perdón, ese techo o resistencia no fue capaz de sostener la fuerza de la demanda para adquirir este valor y poder superar ese nivel. ¿Hay análisis técnico o no hay análisis técnico ahí? Muy bien. Entonces el martillo o hammer, exactamente, 2.45 sería el nuevo piso. Es más, llegó a 2.50 y tanto, bajó a 2.45 y de ahí se fue a 2.70. El martillo hammer lo podemos ver acá, por ejemplo, ¿sí? Se forma en el piso, en el nivel de soporte y luego se va para arriba. Acá estamos viendo en este gráfico, está encerrado en círculos de color celeste, lo que vienen a ser las velas tipo martillo, ¿sí? Y luego se produce el rebote. En esta primera vela que está encerrada, vemos que casi es un doji libélula, ¿no? Porque la línea que atraviesa, la línea horizontal que atraviesa esta vela no es propiamente una línea, sino es un rectángulo, pero muy ligero, de tal manera que si ustedes se dan cuenta, pues la vela tipo martillo con la libélula pueden llegar a un punto límite en el cual pues ambas prácticamente podrían ser casi lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que en esta vela tipo martillo, el precio de apertura y el precio de cierre han sido muy cercanos, ¿no?
Tanto así que casi se forma una línea. Alfonso me dice, las velas siguientes también han de ser alcistas o pueden ser bajistas, siempre y cuando cierren por encima. Sí, exacto. O sea, las velas posteriores pueden ser alcistas o bajistas. Lo importante es que sean cada vez más arriba. Exactamente. Así es, Alfonso. En este caso, este martillo que estamos viendo encerrado en un círculo celeste, ¿qué comentario merece de parte de ustedes? A ver si hemos entendido un poco lo que hemos estado explicando acá. En primer lugar, este martillo que está encerrado en un círculo celeste, para nosotros debió ser señal de compra o no. Alfonso me dice que es un techo y no un soporte. John dice no, porque la tendencia no era bajista. Claro, o sea, el martillo aparece en una zona que no nos debiera llamar la atención, ¿no? En una zona que no nos interesa. ¿En qué momento nosotros debemos tomar en cuenta el martillo? Cuando aparece en la zona de soporte. Muy bien. El martillo solamente debe interesarnos cuando aparece en las zonas de soporte. Si aparece en la resistencia o aparece a medio camino, tanto a la baja como al alza, no. Solamente se aplica el martillo o el doji libélula cuando aparecen en las zonas de soporte. Si aparecen a mitad de camino, tanto en la bajada como en la subida o en una zona de resistencia, no le hagamos caso. Simplemente dejamos pasar la situación. Y aquí vemos otros ejemplos, ¿no? De vela tipo martillo, encerrados en un círculo de color celeste y que nos indica el momento de rebote. Luego, en el momento de rebote es cuando debemos entrar. Gracias, Alexander, que nos indica que la grabación del evento lo podemos ver a través del link que aparece en el chat. Y ahora lo contrario es cuando aparece la resistencia. Y creo que ya hemos aprendido un poquito, ¿no? La resistencia es el techo. Y unimos los picos superiores entre sí, ¿no? El pico superior con otro pico superior, trazamos una línea y ya tenemos ahí una resistencia, ¿sí? Ahí tenemos una resistencia. Y acá tenemos la resistencia trazada con una línea de color azul, porque vemos que en el gráfico las velas llegan a este nivel, baja, luego vuelve a subir, baja, luego nuevamente sube hasta ese nivel, corrige, hay ventas más fuertes que las compras. Sin embargo, las compras luego vuelven a tomar fuerza, llegan hasta ese nivel, pero no logran superar, no logran romper este nivel de resistencia que se ubica en la parte superior, lo que denominamos también techo. Y luego el precio cae, ¿verdad? Luego el precio cae. Entonces las resistencias también nos ayudan a tomar decisiones. Cuando rebotan muchas veces, quizás podamos tomar la decisión de vender o de abrir una operación en corto, una venta en corto. Para redondear, exacto, vender. Para redondear, mostramos la figura contraria a lo que hemos explicado con el martillo, y es la estrella fugaz. La estrella fugaz es como un martillo, pero que está a la inversa y aparece en las zonas de resistencia o en los techos. La estrella fugaz igual puede ser blanca o puede ser negra,
puede tener una pequeña mecha en la parte de abajo o no tenerla, pero lo importante es que tenga estas características: cola larga en la parte superior, cabeza chica, que sea por lo menos la tercera parte del total de la vela. De igual manera, el doji, en este caso no es libélula, sino doji lápida, donde la línea horizontal que atraviesa la vela se encuentra en la parte inferior, en la parte de abajo, ya sea atravesando la línea vertical o si no en el extremo de la línea vertical. Ese es el doji lápida. Y para nosotros son interesantes estas velas, tanto la estrella fugaz como el doji lápida, cuando aparecen en los niveles de resistencia o en los techos, ya sean velas negras, ya sean velas blancas o ya sean dojis tipo lápida. Son importantes cuando aparecen en las zonas de resistencia, de tal manera que cuando un precio va mostrando comportamiento alcista, ¿sí?, sube, sube, sube y llega con esta mecha que representa la euforia del mercado, llega hasta este nivel, pero finalmente el mercado se da cuenta que está caro y comienzan a vender y termina alrededor de la cabeza de esta vela tipo estrella fugaz. Entonces nosotros no vamos a salir a vender en ese instante, sino a partir de la siguiente vela, cuando se confirma que realmente hay un cambio de tendencia y la cosa es para abajo, ¿verdad? Entonces en ese momento es cuando nosotros salimos a vender o a abrir una operación de venta en corto o short. Todos sabemos lo que es short o venta en corto. Siempre les pregunto en las charlas virtuales, porque algunas personas todavía no manejan el término o no saben qué consiste. Todos sabemos lo que es short, no de vestir, ¿verdad?, sino de operación. Venta en corto, ¿sabemos? A ver, me dicen. Francisco, Alfonso, Di Stéfano, John. Todos sabemos. Lucho. ¿Sí? Bueno, para aquellas personas que escuchan por primera vez, es primero vender y después comprar. Nosotros vemos un precio interesante, pero que nos parece alto, elevado, y según nuestro análisis el precio va a caer. Entonces, la primera operación que hacemos es vender. Pero como hacemos la primera operación, recibe el nombre de operación de venta en corto o short. Por lo tanto, vendemos arriba y luego nosotros ganamos cuando el precio cae. Y cuando cae, luego nosotros ¿qué hacemos? Compramos. Igual ganamos con la diferencia entre el precio de compra y venta, sino que primero hicimos la venta y después hicimos la compra. Ganamos igual en la diferencia entre el precio de compra y venta, pero primero hicimos la venta y después la compra. Y long, como dice Francisco, o largo, es cuando nosotros primero compramos y luego vendemos. La operación clásica, ¿no? Comprar y después vender. Entonces aquí mostramos a la estrella fugaz en la parte derecha del gráfico, encerrada en un círculo rojo, ¿sí? Ahí está. Y luego viene la caída del instrumento financiero, ¿no? En la zona de resistencia aparece la figura y luego viene cayendo poco a poco hasta el final. Bien, señores, me gustaría saber si hay alguna pregunta al final de esta charla virtual. Todo quedó claro. Tenemos el link que nos mostró nuestro compañero Alexander Londoño para ver la grabación de esta charla virtual, y me gustaría saber si hay algunas preguntas al respecto. Todo quedó claro. A ver, a Lucho, Di Stéfano, Francisco, ¿alguna pregunta? Recordemos que AptiTrades viene desarrollando una importante labor no solamente en la formación
de todos los traders para entrar a operar de la manera correcta en los mercados, sino también que ofrece sus servicios de intermediación. Broker internacional de prestigio, desde el 2001 viene desarrollando, ofreciendo sus servicios, de manera que tenemos las puertas abiertas ahí. Alfonso me dice, habría que tener en cuenta el volumen con estas velas. ¿Y cómo? Si sumamos a lo que hemos mencionado, si sumamos lo que tú nos dices, el volumen, sería mucho mejor, porque tendríamos ya una señal más en nuestro análisis. ¿Y qué significa eso? Que si nosotros, por ejemplo, vemos, como en este caso, hemos identificado la resistencia, ¿no? Vemos un pico superior y vemos que el precio no supera ese nivel y pasa mucho volumen. Hay mucho volumen en ese nivel. Se negocia demasiado, para los que no manejan el término, se negocia en grandes cantidades el instrumento financiero, pasando de unas manos a otras, y excede de manera notable al promedio de volumen de las sesiones pasadas. Es una señal adicional que a nosotros nos ayuda a tomar la decisión de vender en este caso, ¿no? Nos ayuda a tomar esa decisión de vender. Ahora, si el volumen coincide con un nivel de soporte, es decir, en el piso, vemos que el precio ha caído y rebota en un cierto nivel y vuelve a rebotar en ese nivel y vuelve a rebotar en ese nivel del piso, pero adicionalmente vemos que en una de esas ocasiones, en una de esas caídas, pequeñas caídas, pasa un volumen muchísimo mayor que de las sesiones anteriores. Lógicamente que es una buena señal, porque la gente está entrando a comprar. Mucha gente vende, pero otra gente está comprando. Están pasando los valores, los activos financieros, de una mano a otras. Y por lo tanto, cuando hay mucha negociación en niveles de soporte, es una señal adicional que a nosotros nos permite tomar con mayor confianza la decisión de entrar a comprar, ¿verdad? Entonces sí es importante el volumen, ¿no? El volumen, cuando aparece en zonas de resistencia, mucho volumen, es para vender. Cuando aparece mucho volumen en las zonas de soporte, es para comprar. Eso es bastante interesante. Muy bien, gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Y John dice, esa parte de la vela doji, cuando no debíamos darle importancia, no la entendí. Sí, me refería a que si, por ejemplo, el doji lápida, por ejemplo, tanto el doji lápida como la estrella fugaz son importantes cuando aparecen en las zonas de resistencia o techo, pero si aparecen más acá abajo, no es señal de venta. Si aparece a mitad del gráfico, no es señal de venta. Igual, en un gráfico donde vemos los soportes, acá, si aparece un martillo en la parte superior, no nos sirve de nada, porque no vamos a comprar ahí, porque no es soporte. Si aparece el doji libélula acá arriba o a mitad de camino, tampoco nos sirve nada, porque no es nivel de soporte, ¿no? Tanto el martillo como el doji libélula deben aparecer en los niveles de soporte, cerca de esta línea azul, porque ahí a nosotros nos ayuda a tomar decisión de compra, ¿no? Entonces tendríamos soporte, vela tipo doji libélula o si no martillo, y si es volumen adicionalmente a eso, como lo mencionó alguien aquí, pues excelente. Esa es la mejor forma de tomar una buena decisión de compra. Bien, señores, pueden ver la grabación. Muy bien, lo entendiste, excelente. Muchísimas gracias a todos. Pueden ver la grabación a través del link que nos mostró Alexander en el chat, de manera que ustedes pueden ver y escuchar en detalle
o volver a percibir lo que hemos demostrado esta noche, y los invitamos pues a seguir participando de estas charlas virtuales que organiza AptiTrade, que es un broker de talla internacional que viene desarrollando sus servicios de intermediación para invertir, ya sea a través de una cuenta real o también con una cuenta de práctica desde hace varios años, desde el año 2001. Señores, por nuestra parte, muchísimas gracias y nos despedimos hasta una nueva oportunidad en que podamos encontrarnos para seguir contribuyendo con la cultura financiera. Marco Antonio Puerta se despide. Buenas noches.